ustedes esta tarde. Muy interesante todo lo que hemos escuchado en las pláticas anteriores y además nos sirve para ir construyendo justamente sobre lo que les quiero platicar a continuación. Específicamente mi objetivo es, a ver si jala esto, un pequeño problema, es básicamente platicar con ustedes un mecanismo muy práctico para entrar a este tema de innovación. Hoy hemos escuchado mucho sobre el tema, ejemplos muy inspiradores, casos que están bien padres. Lo que yo quiero es específicamente compartirles algo, una metodología muy sencilla para que esto pueda ser algo de todos los días. Porque, muy importante, ¿qué es lo que pasa con innovación en México? Que la innovación en México es más trabajo del que ya tenemos hoy. ¿A poco no? Entonces el tema está muy interesante, pero el gran reto es a qué hora lo hago, cómo lo hago, por dónde le entro. Y eso es justamente lo que les voy a platicar. Lo que les voy a compartir hoy es un modelo que nos ha tomado 16 años desarrollar y está basado específicamente en hacerlo lo más sencillo posible. ¿De qué se trata este modelo? Es un modelo que hemos desarrollado en más de 1000 proyectos para 80 compañías en diferentes países. Algunos de los ejemplos, ¿no?, en los que se ha aplicado este modelo es, por ejemplo, en el desarrollo de... Estamos teniendo un problema con el control. ¿Quieren que lo cambiemos, muchachos? Si me dan un minuto, prefiero para que todo camine muy bien. Me voy a tomar solamente un minuto. Sí. Les platicaba, este es un modelo, algunos ejemplos donde está desarrollado, por ejemplo, cómo van a ser los cines del futuro. Otra vez, estamos. ¿Cómo van a ser los cines del futuro? Por ejemplo, se desarrolló con este proceso. Estos son algunas imágenes de los Cinépolis que van a empezar a abrir a finales de este mes. En productos de consumo, estos son lo que hicimos para la gente de Don Julio, que se lanzó hace un par de meses. En otro tipo de proyectos. Y bueno, si no vean con calma, ¿no? También. Muy bien. Y, por ejemplo, también el relanzamiento de Pancho Pantera. Entonces, estos son proyectos que ha hecho Redbox en los últimos años y se hacen siempre con la misma metodología, que es una metodología muy sencilla. Y eso es justamente lo que les voy a platicar. ¿Por qué? Porque es muy importante que le entremos a este tema de la manera lo más sencilla posible. Si ustedes se meten a Amazon, por ejemplo, cada mes salen 30 libros nuevos. La cuenta de libros de innovación va alrededor de 2.500 a la fecha y cada libro lo que plantea es un modelo más complicado que el anterior, por una razón muy sencilla, porque los autores quieren vender libros. Entonces vamos a entrar desde la perspectiva más simple posible y eso es justamente lo que les quiero platicar para que sea una metodología que ustedes puedan empezar a aplicar de inmediato. Muy bien, en esencia vamos a hablar de 3 elementos. Yo los invito a que a partir de aquí, cuando piensen en innovación, lo piensen en 3 diferentes etapas. Bien, voy a empezar de atrás para adelante. Vamos a hablar primero de innovación. ¿Qué es innovación? ¿Okay? Innovación, la definición más sencilla que nosotros tenemos es cuando tienes una idea implementada que genera valor, entonces podemos hablar de innovación. Si son solamente ideas, nos quedamos en una etapa previa. Innovación es cuando esa idea está allá afuera y de regreso te da valor, ¿okay?, y ese valor se ve aquí en la bolsa y en otras dimensiones, entonces podemos hablar de innovación. Por lo tanto, es importante llevarlo al territorio 100% práctico y de resultados. Cuando hablamos de innovación, los invitamos a que la piensen desde 2 perspectivas lo más sencillas posibles, porque también hay autores que te hablan de 10 tipos de innovación, 20 tipos de innovación. Manténganlo lo más sencilla posible. La primera dimensión tiene que ver con lo que llamamos la innovación incremental. ¿Okay? Eso es lo que se llama el do better than well. Es tomo algo que existe y lo mejoro. Y eso es perfectamente válido, porque a veces cuando hablamos de innovación se piensa que si no es ciencia ficción, si no es una tecnología que no existe, si no es algo que reinvente el mundo, no es innovación, y no necesariamente. Se vale tomar algo y reinterpretarlo. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo de algo que hizo la gente de UPS hace un par de años en Estados Unidos. Ellos tienen una gran cantidad de camiones allá afuera y todo el tiempo están pensando cómo pueden mejorar su sistema de distribución. Entonces se sientan a pensar en posibilidades, salen ideas como los camiones que manejan solos, los drones, y todo eso está muy padre, pero todavía le falta tiempo para estar allá afuera. Entonces generan diferentes alternativas y finalmente la que gana es una donde cambia su sistema en las calles. Los camiones
cargan fuera de la ciudad, se desplazan al centro de las ciudades y empiezan a hacer un circuito en forma de caracol donde dan vueltas siempre a la derecha. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, en Estados Unidos la vuelta a la derecha es continua. Entonces no están parados en semáforos rojos gastando gasolina innecesariamente, y eso les generó en un año un ahorro de 12 millones de litros de gasolina. ¿Okay? Eso es un tipo de innovación incremental y es perfectamente válida. ¿Por qué? Porque está generando valor. ¿Bien? Este tipo de innovación es nada más y nada menos, chequen ustedes el número, que el 98% de las innovaciones que hay en el mundo. ¿Okay? Entonces, estas que nos deslumbran y que parecen la norma son muy pequeñitas. La gran cantidad son mejores. Por lo tanto, se vale mucho meterse a esta cancha, y estas nacen de mejorar el negocio que ya tienes o los negocios que ya existen allá afuera, tomarlos y mejorarlos. Y esto se basa en pensar en cuáles son los puntos de dolor que alguien está experimentando y a partir de ahí mejoras. Si quieres meterte al tema de transportación, ¿cuáles son los dolores? Y a partir de ahí lo puedes hacer. Al tema de alimentos, al tema de servicios, ¿cuáles son los dolores que tiene un usuario actual? Y a partir de ahí puedes entonces innovar. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión tiene que ver con hacer las cosas diferentes. Y esto es lo que en los últimos años se ha etiquetado como innovación disruptiva. Bien, aquí es cuando haces algo diferente, pero ojo, no necesariamente reinventar la rueda una vez más, sino a veces es hacer algo nuevo dentro de lo que ya haces actualmente. Les voy a platicar un caso que nos gusta mucho compartir de lo que hizo Fuji para innovar de manera diferente. Y eso fue cuando se metió al negocio de cosméticos. Muy rápido. ¿Por qué se metió al negocio de cosméticos? Más o menos en el 2004, que fue cuando en realidad la gente dejó de comprar rollos de películas, se dieron cuenta que venía un problema grave. Entonces, compañías, todo el mundo conoce la historia de Kodak, que no hizo nada. Ellos lo que dijeron es, ¿qué podemos hacer diferente? Y empezaron a ver opciones o aplicaciones para la investigación que tenían en ese momento. Y encontraron que la piel humana y la película a nivel químico se parecen mucho. ¿Por qué? Porque lo que pasaba, todos los que revelamos película, aquí tenemos muchos millennials que nunca revelaron rollos, recordarán cuando revelaban los rollos y pasaban tiempo, ¿qué le pasaba a tus fotos? Se ponían amarillas, se manchaban, se rompían. Entonces ellos estaban viendo todo el tiempo cómo mejorar la calidad de la película. Como ya no tenían película donde aplicarlo, vieron en dónde podía ser y resulta que la piel humana reaccionaba igual. Entonces, con eso en mente, desarrollaron un negocio que se llama Astalife, que es una marca de cosméticos de alta gama que se vende en Japón. Hay más de 80 tiendas y hoy es el 25% de las ventas de Grupo Fuji. Entonces, hacer algo diferente es crear un nuevo negocio. A veces es dentro de lo que ya haces, o a veces es crear algo completamente nuevo. Bien. Este es el 2% de las innovaciones que nos faltaban, y esto es lo que te ayuda entonces a crear nuevos negocios. Entonces, si te invitan a hacer disrupción, no te estreses pensando que tienes que reinventar algo o pensar algo que no existe. A veces se vale tomar algo que está allá afuera y darle una vuelta, y a partir de ahí, con el tiempo, también la disrupción puede suceder. Ahora, una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia es, ¿quién es innovador? Cuando entramos a trabajar con clientes y van a invitar a alguien a que participe en los procesos, nos dicen, ¿quién es ese innovador? Son esos que vienen con batas de laboratorio cochinas y traen un zapato de un color y otro, o son los que traen los pelos azules y los tenis dorados, y entonces le decimos al cliente, no, una cosa es un inadaptado social y otra cosa es un innovador. No se vayan con clichés. Todo el mundo tiene la capacidad de ser innovador siempre y cuando tenga una característica que aprendimos en una plática con un neurocientífico que durante 20 años estudió los cerebros más innovadores del siglo pasado. Y la característica es, los innovadores no necesariamente son gente más inteligente, pero, ahorita que parezca mi lámina, pero sí son gente más persistente. ¿Qué es lo que pasa aquí? La gente, tener una idea es bien fácil. Ahorita vamos a platicar en unos minutos cómo tener las ideas, es muy sencillo. El reto es hacer que las cosas pasen, porque acuérdense que la innovación no sucede hasta que no tienes valor de vuelta. Por lo tanto, la gente que tiene persistencia, la que es capaz, ya que está la idea formada, de ponerla allá afuera, de avanzarla hasta que vean el resultado que estamos buscando. Por lo tanto, el que quiera ser innovador, si puede ser persistente, check, adelante. No necesitas ninguna otra cosa. Nada de cerebros izquierdos y derechos, nada de haber nacido en una ciudad o en otra, nada de ser el hijo más grande o el más pequeño de la familia. Simplemente con que seas consistente, esa es la característica principal que hemos visto en más de 10,000 casos a lo largo de estos 16 años. Bien, ahora, si me ayudan los muchachos allá del equipo, por favor. En innovación, en resumen, lo que platicamos de innovación es, tiene que dar valor, si no, no es innovación, son solamente ideas.
y los dos tipos de innovación que platicamos, la incremental y la disruptiva, o la hacer las cosas diferentes. Bien, ahora, para que eso suceda necesitamos entonces un paso previo, y este paso es lo que llamamos creatividad. Bien, ¿qué significa creatividad? También vamos a simplificar el tema lo más posible. Creatividad es cuando me siento a generar una gran cantidad de posibilidades. Esa es una parte bien importante del juego. Me siento a generar cantidad de ideas y no necesariamente calidad en este momento. Ahora, ¿por qué es importante generar un chorro de ideas? Este señor que ven ustedes aquí se llama Gary Hamel y es un gurú de administración, y él lo que hace es que genera, acuña un término que se llama la matemática de la innovación. Lo que él dice es, si tú quieres tener una innovación, tienes que empezar con una gran cantidad de ideas, porque de ahí el 10% es factible, de ahí el 10% puede ser un concepto, y el 10% va a pegar. Por eso, si van a generar innovación, no se sienten a pensar en 2 o 3 ideas y salgan a accionarlas. Primero necesitan tener un chorro de ideas. Eso es una de las principales premisas para que un proceso de innovación sea exitoso. ¿Okay? Ahora, ¿vamos? Una pregunta rápidamente a todos ustedes. ¿Qué tan creativos se consideran? Por favor, levante la mano el que diga, yo sí, tremendo desde niño. Levante la mano. Muy bien, tenemos unos cuantos. Ahora levante la mano el que diga, yo de plano no. Perdón, yo tengo algunos días buenos, a veces sí soy medio creativo. Levante la mano. Excelente. Y ahora finalmente levante la mano el que diga, yo de plano no, yo soy ingeniero. Ah, excelente. Les tengo una excelente noticia a todos. Todos somos terriblemente creativos. Y siempre hacemos esta prueba y no falla. Ahí les va, para muestra un botón. ¿Qué pasa si yo les dijera, hoy al término de nuestro evento les tenemos grandes noticias? Por cortesía de Redbox nos vamos a llevar a Las Vegas todo pagado. Entonces, acabando el evento, nos están esperando unos camiones aquí abajo. De aquí nos vamos a ir al aeropuerto, tenemos un charter rentado, volamos a Las Vegas, todo pagado, roqueamos el resto de la noche, la madrugada, tomamos un vuelo de regreso en la madrugada y estamos de regreso aquí a las 9 de la mañana. ¿Bien? La única condicionante para que ustedes participen en este viaje es que les pido que me ayuden con algún pretexto para explicarle a mi esposa por qué no llegué en la noche. ¿Se les ocurriría algo? Sí. Claro, ¿no? Si reparto post-its me llenan esta sala en menos de un minuto. Entonces, para que vean que sí somos terriblemente creativos, somos muy creativos, el tema es que en el trabajo o cuando queremos hacerlo deliberadamente no sucede. Y por eso nos etiquetamos como no creativos. Pero esto no es una historia nueva. Aquí les pongo una cita de un Nobel de Química de hace más de 100 años que hablaba de lo mismo, ¿no? Como pueden leer, dice, es una pena que la mente de la gente trabaje furiosamente y que ésta se detenga cuando llega a trabajar. Entonces todo el tiempo tenemos ideas, pero cuando digo, bueno, quiero innovar para mi negocio, o quiero innovar para un reto que tengo, o quiero crear algo diferente, no se me ocurre nada. Y a partir de ahí me etiqueto como que no soy creativo. Y a partir de ahí entonces genero pocas ideas, y a partir de ahí esas ideas tienen poca calidad, no llega a tener el valor que quiero, y entonces me digo que no soy innovador o que el proceso es muy complicado. Entonces tenemos que cambiar un poquito la forma. Algo que quiero que se lleven todos muy claro, y mi colega que habló antes que yo se los hizo evidente en un momento, es que todos somos creativos. ¿Okay? Simplemente hay que cambiar un par de trucos para entender por qué no se nos ocurren las ideas cuando necesitamos y qué tenemos que cambiar para hacerlo. ¿Bien? Pero antes expliquemos la diferencia entre creatividad e innovación. Creatividad es el medio e innovación es el fin. Creatividad es el momento donde yo genero caminos y el fin de esto es implementarlos para que me den valor de vuelta. Ahora sí, la pregunta de por qué cuesta tanto trabajo. ¿Por qué si generar un chorro de ideas, dice Rodolfo, está fácil? ¿Por qué no se me ocurre cuando llegue el momento de la verdad? Ahí les va. Hay dos razones. La primera es por la forma en la que funciona nuestro cerebro. Si sobresimplificamos esta máquina maravillosa, nuestro cerebro se divide en 3 regiones. Por un lado, tenemos lo que es el cerebro reptil. Fue el primero que se desarrolló y es en el que si ustedes ahorita les da frío se cubren, si están incómodos en la mesa se acomodan, etc. ¿Bien? Ese es el que hace nuestras funciones básicas. Ahora, la siguiente capa es lo que llamamos el sistema límbico. Ese fue el siguiente que se desarrolló cuando éramos primates. En este sistema está el tema de las reacciones y de las emociones. ¿Bien? Y la última capa, la que tenemos, ya es la corteza prefrontal, que es la que tiene el pensamiento racional. En esencia somos estos 3 sistemas. ¿Bien? Entonces, en este momento que me están escuchando, ¿cuál de estos 3 creen que es el que está tomando el control? La corteza prefrontal, ¿no? Están ustedes en un tema racional completamente.
Pero todo cambia si yo les dijera, a ver, piensen para cada uno de sus negocios 10 ideas que sean increíbles, que nunca se hayan visto allá afuera, y tienen 3 minutos, ¿ok? Y si no las tienen, entonces no los dejo salir de aquí. Y no va a haber agua, ni va a haber café, ni nada. ¿Qué es lo que pasa? Que la corteza prefrontal, es decir, la parte azul, se apaga. Y la que se prende es el sistema límbico. Entonces se prende este sistema más primitivo porque se apanica. ¿Y qué es lo que sucede? Que en ese momento ya no pensamos en ideas. Incluso la fisiología del cuerpo cambia. Entonces nos ponemos tensos, empezamos a sudar, el cerebro se apaga por completo y por eso no se me ocurren ideas. Y eso es lo que nos pasa todo el tiempo. Ideas de la nada, el cerebro automáticamente se apanica y se apaga. ¿Cómo le doy la vuelta? Súper sencillo. Se van a sorprender de lo sencillo. Cuando estén en un momento de generación de ideas, tienen que decirse ustedes mismos y a la gente con la que están un comando súper simple que es no filtre. Okay. Así de sencillo, no filtre. ¿Okay? En ese momento vamos a escuchar ideas y no filtre ninguna idea. Esto es bien interesante porque el cerebro es sumamente obediente. Cuando escucha eso, entonces deja de percibir peligro, se apaga el sistema límbico y se prende entonces tu corteza prefrontal y empiezas a generar ideas. Le estás diciendo a tu cerebro que no hay peligro y automáticamente entonces se relaja. ¿Okay? Entonces, este primer componente lo que hace es que nos relaja y nos pone en el mood adecuado para generar ideas. Ese es el primer componente. Ahora, ya que tenemos eso, hay otra pieza, información muy importante, hay otro elemento muy importante, y este elemento tiene que ver con generar o traer a la mesa nueva información. ¿Por qué? Porque casi siempre trabajamos con la misma información. Entonces me siento con un equipo de trabajo, quiero generar ideas, a ver qué se nos ocurre, clásicos post-its sobre la mesa, se llenan 100 post-its y resulta que no se nos ocurrió nada nuevo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, aunque estaba dispuesto a no filtrar, estaba trabajando con la misma materia prima. Por lo tanto, el componente esencial de un proceso de innovación es partir de buscar nueva información, y ese es justamente el elemento que cierra el modelo que les estoy compartiendo. Es lo que llamamos inspiración. ¿Bien? ¿Qué es inspiración? Vamos a quitarle cualquier etiqueta cursi o subjetiva. Son referencias que aceleran tu proceso creativo. Tu cerebro ya tiene puntos de información, tienes que meterle nuevos puntos para que entonces esos se conecten y las nuevas ideas se detonen. ¿Por qué? Les pongo una cita aquí de un director de cine que se llama James Webb que lo explica. Dice, las ideas son simplemente reconfiguración de información. Entonces tu cerebro necesita gasolina nueva para caminar, si no, no va a avanzar. Por lo tanto, un proceso de innovación empieza buscando estas referencias. Todas las ideas del mundo tienen referencias. Ese tema de la idea se creó de la nada no existe. Todo está influenciado por algo. ¿Okay? Les voy a poner un ejemplo muy rápido. Es un video que nos gusta compartir, que es la historia de Star Wars. Dura 2 minutos. Este video lo que cuenta es cómo el autor de la obra original, George Lucas, se inspiró para crear la historia. Yo creía antes que él, como dicen, bajó un día la musa y de repente de la nada creó la historia. Y no es cierto. Buscó referencias y luego las ordenó en una historia nueva. ¿Okay? Aquí va a empezar. Also huge influences were the Flash Gordon serials from the 30s and Japanese director Akira Kurosawa. Star Wars plays much like an updated version of Flash Gordon, right down to the soft wipes and the opening titles design. From Kurosawa, we get masters of spiritual martial arts, a low-ranking bickering duo, more soft wipes, a beneath the floorboards hideaway, and a boastful baddie getting his arm chopped off. Just watch yourself. We want to admit I have the death sentence on 12 systems. War films and westerns were also huge sources for Star Wars. The scene where Luke discovers his slaughtered family resembles this scene from The Searchers. And the scene where Han Solo shoots Greedo resembles this scene from The Good, the Bad, and the Ugly. The climactic airstrikes at the Dam Busters, 633 Squadron, and the bridges at Toko Ri play very similarly to the run on the Death Star. And in many cases, existing shots were even used as templates for Star Wars special effects. There's also many other elements clearly derived from various films.
We have a tin man, like the Tin Woman in Metropolis, a couple shots inspired by 2001, a grab the girl and swing scene like this one in The Seventh Voyage of Sinbad, a holographic projection, kind of like the one in Forbidden Planet, a rally resembling this one in Triumph of the Will, and cute little robots, much like those in Silent Running. George Lucas collected materials, he combined them, he transformed them. Esta es una serie que ustedes pueden ver en YouTube, se llama Everything is a Remix y explica cómo los fenómenos pop del siglo pasado tuvieron una influencia de diferentes fuentes. Entonces no hay creaciones originales, no hay creaciones completamente que partieron de la nada, todo tiene una influencia de algo. Entonces, si ustedes quieren generar una innovación, lo más importante es empezar entonces buscando referencias, que eso automáticamente va a detonar entonces tu proceso creativo. Cuando estás en un momento donde no filtras y tienes referencias nuevas, la creatividad se convierte en algo ilimitado. ¿Okay? Justo antes de mí hicieron un ejercicio muy sencillo. A ver, ¿qué se les ocurre para repensar diferentes industrias? Pero ¿qué fue lo que pasó? Que antes de eso vieron cómo estaban cambiando, qué estaba pasando en cuanto a tendencias, qué estaba pasando en diferentes efectos. Entonces, eso fue justamente inspiración para ustedes. Por eso cuando los pusieron en equipos y pensaban en ideas, arrancaron rápido. Si les hubieran dicho de la nada, a ver, piensa cómo vas a reinventar una propuesta, entonces hubiera sido mucho más difícil. Por lo tanto, es muy importante que tengan estos elementos en mente. Bien, para cerrar, este tema de inspiración no es accidental. Nosotros utilizamos un modelo muy sencillo donde lo que les recomendamos es básicamente buscar información antes de arrancar en 4 dimensiones. Voces, que son usuarios, o es la gente para la que vas a resolver el problema, cuáles son esos puntos de dolor y qué opinan. Tu industria, qué es lo que está haciendo toda la competencia a nivel mundial, no solamente los grandotes conocidos, sino a lo mejor esa pequeña startup muy interesante en Singapur que tiene algo que es interesante. Otras industrias, ¿quién más está resolviendo el reto que tú, pero en otra cancha? Por ejemplo, si estuviéramos reinventando cómo es la experiencia en una sucursal de bancos, no podemos ir a ver sucursal de bancos porque todas son igual de pesadas y de aburridas. Entonces deberíamos ir a ver hoteles, deberíamos ir a ver tiendas. Entonces esas otras industrias nos dan puntos de comparación. Y finalmente, otras disciplinas, aquí es donde metemos tendencias, todo el mundo digital, todo lo que han escuchado durante esta mañana. Esta inversión de tiempo que han hecho asistiendo el día de hoy ha sido justamente alimentarse en estas 4 dimensiones. Todo eso se lo llevan ya grabado en su disco duro y créanme que les va a servir el día de mañana que vayan a resolver algún reto, automáticamente tienen referencias nuevas y por eso vale la pena estar en ese tipo de foros. En resumen, entonces, de lo que platicamos en estos breves minutos fue que les pido o les recomiendo que cuando hablen de innovación lo simplifiquen lo más posible. Y lo simplifiquen entonces reduciéndolo a 3 diferentes elementos. Innovación, que es el final del camino, cuando implementé una idea y me regresó valor. Y hay 2 tipos de innovación, la innovación incremental o la innovación radical o disruptiva. Para llegar ahí, antes tengo que pasar por un proceso creativo, que para que mi cerebro esté calibrado en la frecuencia correcta, simplemente tengo que tener presente esta regla de no filtrar. Pero para que esto jale, antes tengo que buscar referencias. Entonces, si yo sigo estos 3 sencillos pasos, garantizado que van a llegar entonces al lugar de innovación. Tenemos 16 años haciendo esta fórmula y créanme que funciona. No le busquen más, no se compliquen más, así de sencillo tiene que ser, porque no hay tiempo para más. En este país nos urge elevar el discurso creativo, nos urge elevar el tema de innovación. Tenemos que pasar de ser un país del hecho en México a un país creado en México. Y para llegar ahí tenemos que acelerar nuestros procesos creativos de innovación. Hoy se llevan una gran cantidad de herramientas, se llevan mucha inspiración y esperamos que este modelo sea una base de trabajo, una base de reflexión que se sume justamente para acelerar todos estos procesos. ¿Okay? Muchísimas gracias.